Para continuar con el programa, damos inicio al segundo foro, Metodologías para la reconstrucción del tejido social. Y para continuar con este foro, cedemos la palabra al padre Pepe Loyola, quien moderará este diálogo. Adelante, padre Pepe. ¿Quién va a empezar? Los moderadores te van a pasar. Bueno, ya está. Era para ya, puedes empezar. Pues muy buenas tardes para todas y todos. Nos encontramos en este nuevo foro para continuar profundizando en este peregrinaje del Diálogo Nacional por la Paz. En este foro nos vamos a centrar en las metodologías para la reconstrucción del tejido social comunitario. En primer lugar, pues presentamos a nuestros panelistas. Monseñor Juan Manuel González Sandoval, obispo de la Sierra Tarahumara, y al padre Francisco Moriel, que nos acompañan. Démosles un fuerte aplauso. Está con nosotros también para este foro Karen Pérez, directora del Servicio Jesuita a Refugiados. Gracias, Karen. Está también nuestro hermano Jenner Peniche, coordinador de formación del Diálogo Nacional por la Paz. Y también está con nosotros Silvia Esmelques, académica experta en temas de educación y construcción de paz. Gracias, Silvia. Os agradecemos profundamente a nuestros panelistas su presencia, que nos ayuda a seguir profundizando en estas metodologías que hacen posible la reconstrucción del tejido social. Ahora nos toca continuar en este peregrinaje del segundo diálogo por la paz, para ensanchar el camino de una paz con justicia, a través de estrategias desde estas experiencias que han resultado en avances para fortalecer nuestras comunidades, recordando que detrás de estos procesos hay estrategias que favorecen que podamos seguir repensándonos para que desde lo que tenemos avancemos en lo que necesitamos y para que podamos lograr lo que queremos, una paz con justicia. Pues abramos nuevamente el corazón, los oídos para seguir acogiendo estas experiencias que nos ayuden a avanzar. Pues empezamos con la experiencia de la Sierra Tarahumara, donde nos compartirán Monseñor Juan Manuel González y el padre Francisco Moriel. Les saludo con mucho afecto y con un profundo agradecimiento de poder estar aquí con ustedes. Gracias a todos y a todas por no cansarse de buscar caminos, por no resignarse ante la violencia y por creer que aún en medio del dolor es posible seguir apostando por la vida.
Para quienes servimos pastoralmente en la Sierra Tarahumara, sabemos que hablar de paz no es un discurso, es una experiencia que nos ha atravesado la vida. Xerocagui en el 2022 nos marcó de una manera que difícilmente se puede explicar con palabras. Fue un golpe muy hondo para nuestras comunidades y para nuestra iglesia. Con el asesinato de Javier, de Joaquín, de Pedro, de Paul, no solo se expresó la violencia en su forma más cruda, sino que quedó al descubierto una realidad que veníamos arrastrando desde hace tiempo. Familias profundamente heridas, comunidades cansadas y muchos niños, adolescentes y jóvenes creciendo sin las condiciones mínimas para un desarrollo integral y digno. Como obispo, les confieso que ese momento me confrontó profundamente. Me pregunté, ¿qué nos estaba pidiendo Dios como iglesia en Tarahumara? Sentí con claridad que no podíamos quedarnos solamente en el duelo ni en la denuncia, aunque ambas cosas fueran necesarias. Estábamos llamados a resignificar el dolor, a transformarlo en un compromiso pastoral concreto, en procesos de sanación y de reconstrucción del tejido social, empezando por lo más cercano, la familia, la comunidad y la salud mental de las personas. Desde ahí comenzaron a gestarse caminos que hoy siguen siendo frágiles, pero profundamente esperanzadores, gracias a muchas alianzas y sobre todo gracias a personas que han creído que vale la pena acompañar la vida cuando está más herida. Uno de esos caminos es el que nos compartirá el padre Francisco Moriel, sacerdote de nuestra diócesis, y que es enlace para el Diálogo Nacional por la Paz y responsable de los programas Vínculos para la Vida y Centro Manresa Ambulatorio de la Sierra Tarahumara. Le he pedido que nos hable desde la experiencia, desde lo que ha visto y tocado con las manos, porque estoy convencido de que la paz no se decreta ni se impone, se cuida, se acompaña y se construye sanando personas concretas en comunidades concretas. Gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Es un honor para mí estar frente a ustedes en este nuestro segundo encuentro. Agradezco profundamente a mi obispo Juan Manuel por darme la oportunidad de compartir la palabra con cada una de sus personas. Asimismo, un gusto compartir este panel con sus honorables personas. Qué gusto estar a su lado. Les saludo a cada uno de los presentes y con su permiso respectivo procedo. Efectivamente, los eventos de Xerocagui, aquel fatídico 20 de junio del 2022, marcaron un verdadero parteaguas para quienes vivimos y nos debemos a la Tarahumara. Más allá de la conmoción nacional e internacional que el suceso provocó, para quienes somos parte de esta tierra sagrada, ello marcó un verdadero antes y después. El dolor nos trastocó en lo más hondo de nuestra existencia. Nos recordó lo frágiles que somos en medio de la vorágine de violencia e inseguridad en la que existen nuestros pueblos y comunidades. Nos hizo ver que nadie está exento de ser víctima de la violencia, de que se le arranque la vida de la manera más injusta y cruenta posible, en un abrir y cerrar de ojos. Nos enfrentó a un esquema estructural añejo, enfermo. Esas horas posteriores a la muerte de Gallo y Morita
Las calles, la gente, el diario caminar se veían y se sentían distintos. Se impregnaron de dolor y zozobra. Y es que no solo nos mataron a 2 sacerdotes jesuitas, sino a 2 amigos y hermanos. Pero en medio de todo, no nos quedamos estancados en el dolor, porque somos resilientes, sobrevivientes, porque vimos en medio del duelo la posibilidad de resignificar este evento. Por ello, don Juan Manuel nos hizo la invitación en agosto del 2022 a la Asamblea Diocesana Extraordinaria de Tarahumara, con la siguiente intención, y cito: buscar consensos comunes e intereses vitales para trabajar por la paz. Esta asamblea fue acompañada de forma cercana por el padre Jorge Atilano, aquí presente. Y allí surgió nuestro intento particular de optar por estrategias que buscaban y siguen buscando sanar poco a poco el dolor que impera en nuestra región. Un sufrimiento provocado no solo por la violencia, sino por las circunstancias estructurales que en general la aquejan. Ahora bien, nuestro propósito desde el principio ha sido el de fortalecer factores de protección en niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias en situación de riesgo psicosocial en la región de la Sierra Tarahumara, a través de acciones para la prevención de violencia, consumo problemático de sustancias y de atención a la salud mental. Para lograr lo mencionado, y a casi 4 años de caminar en este proceso, tenemos en marcha el programa Vínculos para la Vida, que trabaja en el área preventiva, específicamente con infancias, adolescencias y juventudes, así como con núcleos familiares. A su vez, se encuentra el área de atención con el programa Centro Manresa Ambulatorio, por medio del cual se lleva a cabo el despliegue de un seguimiento a través de la terapia, para que las personas que así lo necesiten puedan sanar sus heridas de cualquier índole. Ahora bien, desde este panorama y gracias a la construcción sólida de una diversidad de vínculos estratégicos con la iniciativa privada, desde lo local hasta lo nacional, con la Compañía de Jesús y la Fundación Justicia y Amor, quienes proveen la metodología y el sistema de monitoreo, la misma diócesis de Tarahumara, por anuencia de nuestro obispo, el gobierno del estado de Chihuahua, a través de sus secretarías y órganos descentralizados, es que la intervención se puede implementar en 9 comunidades, a saber, Baborigame, Carichí, Cerocahui, Cril, Huachochi, Norogachi, Samachique, Sisoguichi y San Juanito. Uno de los grandes retos de trabajar en la Sierra Tarahumara es en sí mismo la propia naturaleza, su accidentada geografía, la gran dispersión que existe entre sus centros poblacionales, comunidades y rancherías, su configuración como un territorio poliétnico, es decir, lugar de encuentro en donde una diversidad de culturas, gentilicios y pueblos indígenas y mestizos coexisten cotidianamente, a veces desde el diálogo intercultural, otras tantas desde el racismo, la discriminación y la desigualdad. En otras palabras, la Tarahumara es el desafío a enfrentar. Ya lo decía Juan Luis Sariego Rodríguez, eminente antropólogo, precursor del estudio de las poblaciones norteñas en el septentrión mexicano. La Sierra Tarahumara es tan poderosa que o te escupe o te abraza. No hay medias tintas con ella. En cuanto a los logros, lo que se puede decir de manera sucinta es lo siguiente. En el año 2025, el nivel total de individuos impactados de forma neta es de 5,808 personas, entre infancias, adolescencias, juventudes y familias. Esto tanto a nivel preventivo como de atención. Pero más allá de los números e indicadores duros, hay una serie de experiencias de sanación profundamente significativas. Por ejemplo, le pregunté hace poco a un joven respecto a su experiencia con relación a nuestra intervención y me dijo lo siguiente: sin el programa, yo creo que estaría en las drogas o en el alcohol. Otro ejemplo importante en el marco de los acuerdos y la resolución de conflictos en familias, una orientadora manifestó lo siguiente: se llegó a un acuerdo de buscar alternativas de neurólogos para buscar diferentes opiniones y diagnósticos. Al igual, se acordó que se buscaría material de pintura y música
para que se lleve la persona a donde está trabajando, ya que son sus pasatiempos favoritos, para tratar de disminuir que duerma tanto y esté más activo. Imaginemos este tipo de narrativas y acuerdos, pero extrapolados a 861 adultos que son parte de una familia, o a 4.947 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, quienes en algún ámbito disminuyeron su riesgo psicosocial. A su vez, uno de nuestros más grandes logros es el de posicionar a la salud mental como prioridad en las agendas públicas, comunitarias e institucionales, porque sí, es importante la atención a las adicciones. Sí, es relevante que los grupos etarios mencionados no se inserten en el crimen organizado, pero es más importante que la persona goce de estabilidad psicológica para que pueda desenvolverse de forma proactiva en su sociedad. Para ilustrar este logro, quiero mencionar la intervención que hemos realizado desde el 2023 en la unidad CRIL de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, en donde a partir de la implementación de círculos restaurativos, la tutoría docente y la puesta en marcha de un área de canalización psicológica, orientación y desarrollo humano, hemos logrado reducir en un 95% la tasa de intentos de suicidio en una matrícula estudiantil de 230 jóvenes serranos. Hasta aquí nuestros frutos, se dicen fácil, pero que encarnan el arduo trabajo que es posible gracias a un gran equipo conformado por un aproximado de 40 personas, algunas de ellas aquí presentes. Hoy toca seguir dirigiendo nuestra mirada hacia propuestas y alternativas de comunicación, sanación y reconciliación en todos los niveles, ya sea desde lo familiar, lo barrial, educativo, lo eclesiástico. Todo en función de una paulatina reconstrucción del tejido social. Esta es nuestra mayor convicción, porque creemos que en la construcción de otra realidad es posible. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a Monseñor Juan Manuel, al Padre Pancho, por toda esta experiencia de reconstrucción del tejido social. Pues damos la palabra a Karen Pérez, que nos va a hablar de integración del migrante. Ella es directora, como ya lo decíamos, del Servicio Jesuita para Refugiados. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos y a todas. Como ya lo dijeron, pues estoy al frente del Servicio Jesuita Refugiados México. Pero ¿qué es el Servicio Jesuita? Tal vez algunos lo han escuchado. Es una obra especializada de la Compañía de Jesús en México, obra que atiende a migrantes, refugiados y desplazados por todas estas violencias que hemos estado escuchando desde el día de ayer. Y antes de empezar en cómo hemos apostado para metodologías en la integración comunitaria, quisiera comenzar compartiéndoles de dónde venimos y por qué nos mueve apostarle a estas metodologías. Si bien la migración es un tema, yo creo ahora muy puntual, por todo lo que venimos escuchando, no solo con el gobierno de Estados Unidos, sino cómo atraviesa la realidad en el país, es que la migración ha estado por años, por décadas, por siglos, y esto en México puntualmente ha sido un ir y venir de las personas, pero también un ir y venir de cómo le apostamos, cómo lo sentimos. Y desde el Servicio Jesuita lo primero es qué estamos viendo con las personas. Y estamos viendo que están atravesando violencias tan fuertes como las que se han compartido ayer, estas que nos atraviesan el corazón, pero también que nos hacen reflexionar cómo en este contexto de violencia, de militarización, de secuestros, de desapariciones forzadas, de acompañar a estas necesidades que a veces las vemos sencillas y básicas, el comer, el dormir, nos mueven también. Y quiero centrar desde ahí porque las personas que migran no solo viven estas violencias directas, sino estructurales y culturales también, que nos hacen pensar cómo podemos acompañarlas. Y este acompañamiento no solo es desde el Servicio Jesuita, es una apuesta para tejer comunidad, es una apuesta para poner las voces de ellos y de ellas en el centro, que nos permiten también pensar en cómo vamos a acompañarlas, qué necesidades comunes tienen.
a qué nos van a dar luces y claves para acompañar en sus procesos de las realidades que vamos viendo, pero sobre todo de estas necesidades y de las experiencias en los territorios. El servicio jesuita está presente en Tapachula y aquí me dio mucho gusto ver a muchos compañeros y compañeras de misión que vinieron desde el sur también. Estamos en Tuxtla Gutiérrez, antes estábamos en frontera con Malapa, un lugar también sacudido por la violencia y el crimen organizado. Y también tenemos presencia en el norte del país, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y esto también nos ha acercado a cómo pensar en la propia comunidad, cómo desde las comunidades en las que pasan podemos apostarles. Y ahí hemos hecho algunas preguntas en estas metodologías, y ya lo decía Elías, y quiero decir a Elías que me ayudó mucho en sintetizar lo que iba a hablar de reconciliación, y precisamente el JRS México le apuesta a la reconciliación, a esta reconciliación discernida que te permite pensar desde el centro de las personas, preguntarnos qué es lo que queremos reconciliar desde los grupos, qué tipo de espacios necesitamos, qué valores necesitamos para estos grupos y cómo vamos a evaluar el proceso, porque la reconciliación es un proceso y es un proceso que no es inmediato. El acompañamiento que hacemos desde el JRS y con los principios que Elías nos ha compartido, sí tiene que ver con esta humanidad compartida, con la participación activa de las personas que están migrando, pero también de la misma comunidad, de este viaje a la reconciliación, no solo con nosotras mismas, sino con los que nos acompañan, también desde una reconciliación comunitaria y de esta justicia restaurativa que hemos estado hablando. Decirles que desde el servicio jesuita también y en los acompañamientos que hemos hecho, pues hemos pasado distintos momentos para también entender cómo vamos acompañando, sobre todo los retos a los que nos enfrentamos. Y no solo a nosotras, también a las personas que siempre nos dicen que estas travesías son más violentas, son más desalentadoras, con una intencionalidad también para que las personas no continúen. Hablamos de fronteras militarizadas, de muros burocráticos que no permiten una regularización migratoria, con candados legales y que esto no permite el acceso a derechos básicos, además de la discriminación, el perfilamiento racial, las violaciones graves a sus derechos humanos, y estamos hablando de estas violencias que les decía desde el principio. Afortunadamente también dentro de todas estas crisis, me parece que algo que se rescata mucho es la voluntad no solo de las personas, sino también de las congregaciones que nos acompañan, de la iglesia que siempre se hace presente, de la sociedad civil que siempre está también apuntando hacia dónde va a ser el rumbo que queremos acompañar. Y esto nos ha permitido identificar lugares en donde las personas se sientan seguras. La reconciliación habla de tener espacios seguros que nos permitan colocar temas que son difíciles, pero que son necesarios hablar, de limar asperezas, pero también de pensar en cómo podemos transformar esos conflictos en oportunidades, de tener una participación activa en la comunidad, incluso de poder hablar español. Aquí están las hermanas apostólicas y ellas nos han acompañado en este proceso con una escuela en donde las familias haitianas lo único que piden es que alguien más los escuche, pero que los escuche en español, porque parece que el hablar creol ha significado barreras de espera con tiempos prolongados en condiciones que no les permiten esperar. Y esto es a lo que yo le llamo reconciliación discernida. Esto es lo que yo llamo redes de apoyo. Estos espacios que permiten desarrollar habilidades, que permiten tener una oportunidad de emprender, de ser reconocidas como agentes de derecho y que les permita liderar y acompañar a otras personas. Y esa experiencia es más enriquecedora que el resto de los procesos que de pronto empezamos con los acompañamientos simples que se pudieran hacer en un tema legal. Para finalizar, quiero decir que todos estos retos que nos hemos topado, pero también los logros, nos han sensibilizado
y es una apuesta a la que le tenemos también para que las personas puedan seguir siendo reconocidas como agentes de cambio. Pero además de esto, que tengan voz, que no sean silenciadas, que nos toque el corazón, porque a veces es más fácil mirar hacia adelante que voltear a ver a nuestro alrededor. Por delante tenemos un camino bastante complicado, y ya lo han dicho mis compañeros, es bastante retador, el futuro es incierto también, pero entre la desesperanza, al mismo tiempo, estas mismas personas a las que estamos acompañando desde el servicio jesuita nos demuestran también su capacidad extraordinaria de resiliencia, incluso de ser más creativos en estas crisis que estamos pasando, más incluyentes, y que esta fortaleza nos enseña a que podemos seguir caminando juntas y juntos, que aunque la vida se vuelve difícil, siempre hay una luz de esperanza, como se ha compartido en este Diálogo Nacional por la Paz. Además de que esto siempre nos permite reconstruir relaciones justas, que es una de las conversaciones que también Elías nos ponía, y que la apuesta por este acercamiento y estos espacios de reconciliación nos permitan construir otras narrativas para que las personas puedan seguir teniendo oportunidades de ser líderes comunitarios y también de cambiar las narrativas que tenemos entre la sociedad. Pues eso, yo espero que este espacio, más allá de lo que les he compartido de cómo trabajamos la reconciliación en el servicio jesuita, sea también un espacio de sensibilización que nos permita ver a los más excluidos, y dentro del grupo de los más excluidos está la migración, pero no solo la migración extranjera, el impacto que tiene también con las personas mexicanas que han sido deportadas y deportados, y con las personas desplazadas por la violencia estructural que ha atravesado todo el país y que nos sigue atravesando, y creo que este grupo concentrado puede llevarse esta transformación de las que nos hablaban, de la invitación de irnos distintos para continuar empujando desde otras miradas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Karen, por esta experiencia que nos vuelve la mirada sobre nuestros compañeros migrantes y poder visibilizarlos. Damos la palabra a Jenner Peniche, coordinador de formación del Diálogo Nacional por la Paz, quien nos va a ayudar a profundizar desde la experiencia en la reconciliación familiar y comunitaria. Pues adelante, Jenner. Gracias. Muy buenas tardes, gracias a todos y todas. Ya casi vamos al descanso. Bien, hace 10 años, cuando nos tocó estar en el CIAS, que empezaban los primeros proyectos en Michoacán, partíamos de esta idea de que familia tenía que ver con hacer comunidad, y hacer comunidad con hacer familia. No podemos entender los conceptos de familia sin comunidad y viceversa. Ambas estructuras, la estructura familiar y la estructura social de las comunidades, son las que han sido más afectadas por lo económico y por las violencias, generando algunas espirales que lo hacen complicado y complejo. Las violencias, cuando logran permear en la familia, pasan primero por las estructuras sociales y generan heridas, y las heridas fragmentaciones. Estas fragmentaciones y estas heridas son lo que generan situaciones de riesgo que hacen que la violencia se siga reproduciendo una y otra vez. Lo que hemos aprendido es que no podemos hablar de tejido social o reconstrucción del tejido social si no ponemos también la mirada en lo importante de sanar estas heridas, de hacer procesos de sanación, de atención a lo psicoemocional. Si logramos que estas espirales corten ese patrón, vamos a acercarnos cada vez más a un proceso de construcción de paz. Tejido social es una condición para la construcción de paz. En sí mismo no necesariamente es construir la paz, pero eso genera más condiciones que nos acercan a la construcción de paz. Y también es importante que lo veamos desde una visión integral y multidisciplinaria. Algo que nos ha pasado en las ONGs, en las mismas pastorales, es que nos fragmentamos muchísimo. La pastoral de jóvenes, la pastoral de la familia, la pastoral de tal, y entonces estamos muy aislados.
Si queremos reconstruir el tejido social, nos invita a que consideremos modelos de acción, de intervención, que puedan ser integrales. Más allá de los nombres y funciones, respondemos a cosas que son complejas. Necesitamos planes más integrales. A más complejidad, planes más integrales. Algo que en este tiempo también he aprendido mucho con las comunidades es que tejido social lleva un discurso donde trata de enfatizar lo común. Hay muchas agendas, hay muchas necesidades y todas son válidas, pero cuando hablamos de reconstruir el tejido social, buscamos empezar desde lo más común. ¿Qué es lo que nos duele más? ¿Qué es lo que nos preocupa más? ¿Qué es lo que nos convoca más? Si empezamos por ahí y desde ahí empezamos a articular sectores, actores claves, nos vamos a ir acercando a los problemas que suelen ser más difíciles. Entonces, mucha de la estrategia implica partir desde lo que es más común. En este tiempo también he visto que en la mayoría de los diagnósticos que hacemos con comunidades, con barrios, con grupos, hay un foco que no ha dejado de salir en rojo, que es el tema de adicciones. Lo que en este momento preocupa mucho a las comunidades es el tema de adicciones. Entonces ahí hay un camino muy importante en el que tejido social se tiene que vincular con salud mental y con modelos que sean comunitarios. Y bueno, a partir de esto quisiera referenciar algunas experiencias, metodologías y programas en las que he participado, en las que también he tenido la oportunidad, me han invitado a evaluar y que creo que pueden ser pistas para las acciones que queremos hacer en los estados y en las localidades donde estamos. Primera, bueno, en este tiempo me tocó evaluar algunas experiencias desde la pastoral, donde mediante las pastorales de las catequesis, por ejemplo, se hacían estructuras de atención a la familia. Fue el caso de lo que llevó el CIAS en León y en Yucatán. Por ejemplo, en Yucatán, algo que me pareció muy valioso, aprovecharon lo que se hace de por sí en lo que es padrinos de bautizo y de otros sacramentos, aprovechar, en vez de estar en una plática donde tienes que saber teoría y el dogma, aprovechar esos espacios desde las catequesis para que en esos espacios entendamos lo importante de la reconciliación familiar. Ahí están las oportunidades y se empezaron a implementar círculos para entender que esta conexión familiar del núcleo, en este caso padres, madres con los hijos, también se entendía con esta otra parte de la comunidad que eran los padrinos y madrinas. Son figuras que ayudan a sostener también la vida y desde ahí tienen una mediación y tienen una posibilidad de ayudar a construir el tejido social. Entonces hay que aprovechar nuestras estructuras para desde ahí construir procesos de tejido social. Tejido social no es algo que viene de fuera y crea todo nuevo, aprovecha lo que ya hay. Otra metodología que me ha parecido clave es una metodología que se llama Familias Fuertes, impulsada mucho por CRS. Metodologías que implican talleres donde padres y madres de familia toman una hora y media de un tema al mismo tiempo que los jóvenes y adolescentes toman ese tema. Y entonces unes jóvenes y padres y madres de familia respecto a un tema en común. Y al final se gradúan de tal manera que es la familia frente a la situación problemática. Y entonces eso crea equipo, crea comunidad. Se la recomiendo muchísimo. Ya se ha hablado también en temas de rehabilitación que me parece clave cambiar el paradigma. Cuando un joven o una persona está en una situación de adicción, no es la persona problemática o el enfermo. Hay un sistema social que favorece el consumo de esa adicción. Por tanto, tenemos una responsabilidad social frente a esa problemática. Necesitamos modelos de atención que nos vinculen a esa problemática. No que veamos a las personas como que se pueden descartar y las veamos como vamos a anexarlas si es problemáticos. Tenemos que asumir la responsabilidad que nos toca como comunidad y en eso la Fundación Justicia y Amor ha hecho un muy buen modelo de comunidad terapéutica. También quiero referenciar la experiencia que lleva mucho tiempo de nuestros hermanos y hermanas de la misión de Bachajón, que son los reconciliadores del corazón. Una metodología que busca acercarse a los conflictos que hay
en la familia, en los vecinos, y desde ahí crear mediación. Lamento decirlo de esta manera, pero ni como estaba el sistema judicial antes, ni con la reforma va a ser la solución. Es como decir que lo que más está creando la conflictividad no lo estamos atendiendo, y creer que con la ley un proceso judicial va a disminuir no va a ser suficiente. Tenemos que irnos más a la causa. Hay una sociedad que está creciendo en conflictividad y no está teniendo las capacidades para aprender a resolver y mediar esas conflictividades. Necesitamos estructuras en las pastorales, en la justicia cívica, en los municipios, que puedan atender directamente esas conflictividades y no tengan que irse a la parte judicial. Y entonces ahí necesitamos tener más metodologías en esa parte. Y bueno, ahora sé lo del tiempo, lo que sintió ayer Elenita con la presión del reloj. Y aprovecho a agradecer a Andrea, muchas gracias por la parte del temporizador, que ha sido clave para mantenernos en el tiempo. Muchas gracias. Y bueno, también algo en tejido social que ha sido clave, municipios que han decidido optar porque sea una política pública. Tenemos Escobedo, tenemos Apodaca, que han cambiado estas formas de decir, pues que lo vea deportes o que lo vea por ahí el DIF, sino tratar de encaminarnos a que necesitamos trabajar en gabinete. Las áreas unirse, al menos municipalmente como política pública, para atender la localidad, el barrio. Entonces necesitamos pensar más en cómo unimos áreas de gobierno para atender el territorio. Y cierro con esto, algo que para mí es un aprendizaje importantísimo después de pandemia. Algo aprendimos, o quiero tener la esperanza de que vamos aprendiendo de esto. La pandemia nos puso en una situación de mucha fragilidad, y aceptar esa fragilidad es algo que necesitamos también seguir discerniendo. Solo podemos sobrevivir si aprendemos a cuidarnos como comunidad, como raza humana. La cultura del cuidado es indispensable en tejido social, y también la ternura revolucionaria. Si no encaminamos lo que estamos haciendo hacia este tema del cuidado comunitario, el tema de cuidarnos como familia, y que se tiene que hacer desde una visión de la ternura, va a quedar esa deuda. Creo que la pandemia nos sacudió, y ese es el gran aprendizaje y el llamado para integrar en reconstrucción del tejido social. Muchas gracias. Muchas gracias, Jenner. Y por último, de nuestros panelistas, tenemos a Silvia Esmeilques, que nos va a hablar sobre educación para la paz. Pues démosle un fuerte aplauso. Perdón, me paro porque es más fácil ver mis notas desde acá. Muchas gracias. Bueno, voy a hablar. Primero quiero decir que me siento parte ya del diálogo y estoy muy contenta por eso. Creo que no hay nada como eso en este país. No hay nada como el diálogo, que lo que intenta es articular a la sociedad civil en torno a la solución de uno de los problemas más grandes que nos afectan como país. Y realmente estoy muy honrada por formar parte ya del diálogo. Y voy a hablar, como se dijo, de educación, porque la educación, la escolar, la no formal y la informal, es la vía principal para crear una cultura de paz. Esa es mi tesis fundamental. Y más como en México, debemos contrarrestar una cultura de violencia que existe en las familias, en los entornos, en las comunidades, penetra en nuestras escuelas en la forma de racismo, de discriminación, de autoritarismo, violencia simbólica, violencia epistémica, bullying, acoso escolar. Somos el país de la OCDE con más casos de bullying entre estudiantes de 15 años. Y se calcula que 1 de cada 5 estudiantes ha sido afectado por la violencia entre pares. Las propuestas educativas, por definición, tienen resultados de mediano o de largo plazo. Los resultados de trabajar para la paz desde la educación tardan en verse realizados. Pero si se educa bien y con constancia, desde la infancia hasta la juventud, los resultados son profundos. Se forman no solo personas que viven en paz, sino que construyen paz. Y eso es lo que debemos procurar. Y justamente porque sus resultados tardan en concretarse, debemos comenzar ya.
Centrémonos en la educación escolar. Todas las educaciones son importantes, pero me voy a centrar en la escolar. La escuela, la secundaria, la prepa, la universidad son los espacios idóneos para formar en construcción de paz por varias razones. La primera es porque si se logra una política educativa y también se consigue formar a los maestros para ser ellos mismos constructores de paz con sus estudiantes y para formarlos como tales, el esfuerzo puede ser masivo. Tiene el potencial de abarcar todo el país, de hacerlo con todas las edades escolares e incluso de tener impacto comunitario y social. Y aunque no se logre como política educativa, todo esfuerzo, por pequeño que sea el espacio, en la medida en que sea consistente y profundo, abona a la creación de una cultura de paz porque forma constructores de paz. Una segunda razón es porque solo la educación puede hacerlo de manera intencional, sistemática, dosificada y transparente. Y la tercera razón es que las instituciones escolares son microsociedades en las que se puede poner en práctica una convivencia justa y pacífica. Pueden anticipar la sociedad que queremos. Por eso la educación se tiene que situar en el centro de una agenda nacional por la paz. En el espacio escolar, la educación para la paz se da por dos vías. La primera y la más importante consiste en ofrecer un espacio en el que se vivan los valores que conducen a la paz, el modelaje del que nos hablaba el padre Elías. Respeto, justicia, solidaridad. Implica aprovechar la microsociedad que es la escuela para anticipar la convivencia deseada. Para lograrlo es esencial definir participativamente las reglas de convivencia en aula y en la escuela. Hay experiencias que demuestran que esto se puede hacer desde preescolar. El diálogo para lograrlo comienza con una reflexión sobre cómo me gusta y cómo no me gusta que me traten. Y más adelante, con grupos de mayor edad, se puede decir cómo me gusta y cómo no me gusta que traten a los demás, lo que nos indigna, que es algo muy importante. Se aprovecha el diálogo para reflexionar sobre los valores que están detrás de las reglas que vamos definiendo. Las y los docentes participan como uno más, pero su rol es vigilar que las reglas señaladas y sobre todo las sanciones estipuladas no violenten derechos, así como de complementar con temas que no emergen naturalmente, como la discriminación o la competencia, por ejemplo. Una vez definidas las reglas, estas deben cumplirse siempre y cuando se violan, las sanciones definidas se deben de aplicar siempre y con todos y todas. Los conflictos que se derivan de ello deben ser trabajados de manera dialógica, con mediaciones activas por parte de las y los docentes y siempre evitando intencionalmente cualquier tipo de violencia. La vigilancia del cumplimiento de las normas debe ser frecuente y hay que tener en cuenta que las normas se pueden cambiar cuando muestran ser injustas y se pueden añadir normas cuando en el ejercicio descubrimos conductas que no son compatibles con los valores. Vivir los valores y reflexionar sobre los desvíos, así como sobre las diferencias entre lo que se vive en la escuela y lo que se vive en la sociedad, es un proceso educativo profundo. Y la segunda vía es a través del currículum. El equipo de Diálogo Nacional por la Paz ha elaborado una propuesta metodológica, que está en el librito, por cierto, para trabajar en escuelas que se llama Círculos de Paz. Es un muy buen ejemplo de cómo la escuela destina un espacio curricular en tiempo escolar a trabajar los conflictos y a reflexionar sobre la paz. Parte de la premisa certera de que el conflicto existe, de que no siempre se puede resolver, pero sí se puede atender, de que el conflicto es una oportunidad de aprendizaje porque nos quita las certezas y nos abre a otros puntos de vista, y de que hay formas dialógicas para enfrentarlo. Establecer círculos de paz en la escuela es un muy buen comienzo de un proceso más profundo de formación en construcción de paz. El supuesto de fondo es que la paz no es solamente la ausencia de violencia, sino que se deriva del respeto al otro y a la otra y de la prevalencia de la justicia. Y otro supuesto es también que la paz es imperfecta, que no es un punto de llegada, sino un recorrido constante que en ocasiones tiene retrocesos, pero que lo importante es tener claro el hacia dónde.
El proceso curricular más profundo supone reconocer que la formación en valores que están a la base de la educación para la paz parte de la constatación teórica de que la formación en valores es evolutiva y de considerarlo que tiene un corolario que indica que va de la mano del desarrollo cognitivo. No es lo mismo educar en valores de paz a niños de preescolar que a adolescentes de secundaria. Y la formación en valores no puede hacerse a costa de la formación propiamente académica que propicia el desarrollo cognitivo. Las niñas y los niños pequeños, hasta los 11 años, pueden llegar a comprender bien la reciprocidad asimétrica y dejar atrás el ojo por ojo y diente por diente y comprender que se puede dar sin esperar a cambio algo igual, sino un agradecimiento o una satisfacción. Para ello es fundamental dar múltiples oportunidades de asumir roles de otros, los que están presentes y los que están ausentes, de ponerse en los zapatos de quien ha sido vulnerado, de sentir lo que siente y reflexionar sobre ello. Esto puede hacerse con personas cercanas, compañeros y compañeras en los primeros grados y poco a poco transitar a situaciones más lejanas, las personas que viven en pobreza, los indígenas, los que son privados de su libertad, los migrantes. A partir de los 11 años, si la escuela ha manejado adecuadamente el desarrollo cognitivo, las niñas y los niños ya pueden manejar abstracciones y ejercitar gradualmente el pensamiento crítico. A partir de esta edad, la sugerencia es recurrir al análisis de conflictos o dilemas que van de lo cercano a lo lejano, en un proceso en espiral que retoma el ejercicio, pero cada vez con mayor complejidad y profundidad. Este procedimiento puede seguirse ocupando hasta la universidad. Consiste en aprovechar conflictos o dilemas en la vida cotidiana de la escuela, en sucesos de la comunidad, en contenidos del currículum, sobre todo de historia, de literatura, y gradualmente en situaciones problemáticas regionales, nacionales y globales. Respecto de cada conflicto, las y los estudiantes reflexionan individualmente, toman postura, argumentan y ojalá lo hagan por escrito. Pero después viene lo importante, el diálogo nacional por la paz. En ese diálogo, él o la docente participan. Aquí se ponen en común las posturas y los argumentos. La postura en sí no es lo que importa, sino la argumentación, porque atrás de ella están los valores y porque argumentar es un mecanismo clave para el desarrollo de la criticidad. En el diálogo se busca convencer con los argumentos, pero también se propicia que se abran a la escucha y se dejen convencer. Él o la docente intervienen en el diálogo con sus propias posturas y argumentos que han de reflejar los valores de respeto, justicia, cuidado de la vida y solidaridad. Es esencial también analizar los conflictos y las injusticias y dejar que emerja la indignación ante ellas, pues de la indignación nace la empatía y la motivación para actuar. Bueno, veo que se me está acabando el tiempo, mil disculpas, pero bueno, existe esta metodología profunda que promete formar ciudadanos que puedan construir paz y además formar comunidades que vivan en paz. Podemos imaginarnos cómo el recurso constante a esta metodología, con temáticas siempre distintas y cada vez más relevantes, forma personas críticas y comprometidas con la construcción de comunidades y sociedades más justas, solidarias y pacíficas. Sin duda, los círculos de paz, la metodología desarrollada por el diálogo, es un excelente espacio para iniciar este proceso. Tenemos que propiciar que la violencia duela, indigne, motive para actuar. Hay que trabajar contra su naturalización y más aún contra el cada vez más frecuente recurso a la misma para resolver problemas. Y más allá de ello, hay que formar personas capaces de transformar y de construir en sus familias, en sus comunidades y más allá, realidades distintas. En la Agenda Nacional por la Paz, coloquemos la educación en un lugar privilegiado. Solo ella forma personas, construye comunidades y por esos vías transforma realidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Pues este foro con el que terminamos esta parte de la mañana
pues yo creo que nos ha devuelto de alguna manera también el alma al corazón, porque nos habla de que es posible la reconstrucción de los tejidos sociales, que es posible en medio de nuestros territorios avanzar en ella, de que este tejido social muchas veces tan herido sigue siendo desde ahí, desde la resiliencia, cuando se visibiliza, cuando se abre a la posibilidad, como lo es desde los mártires de Sorocaba en la Tarahumara, desde el territorio de los migrantes, desde las violencias en las familias, desde lo que acompaña y violenta nuestras escuelas, podemos encontrar y descubrir modelos comunitarios, planes integrales, procesos que nos ayudan a visibilizar que es posible la reconstrucción del tejido social. Reconstruir es posible desde las personas, los colectivos, como sujetos de paz, para que en esas grietas, en estas heridas de nuestros sistemas, en estas heridas sociales, pueda florecer la paz con justicia, se pueda generar tejido social. Porque es posible en medio de estos presentes tan emergentes, tan heridos, poder hacer espacios para la belleza, para la bondad, para la justicia, para hacer espacios de paz con justicia, espacios reconciliados, como nos decía Elías en la mañana, sabiendo que son procesos y que nos abren al compromiso con los demás. Nos invitan a la creatividad, a la confianza honda en que la paz y la vida con justicia florecerán. Muchísimas gracias, Monseñor Juan Manuel, Padre Pancho, muchísimas gracias, Karen, muchísimas gracias, Jenner, y muchísimas gracias, Silvia. Pues los despedimos con un fuerte aplauso, con el calor del corazón y que nos invite desde ahí a seguir reconstruyendo la paz. Muchas gracias. Agradecemos profundamente las claves compartidas a quienes formaron parte de este panel y desde el Diálogo Nacional por la Paz hacemos entrega de estos obsequios. Y los invitamos a co-crear narrativa, a formar juntos esta memoria que vamos a tener en redes sociales de todas sus publicaciones, van a servir para hacer eco de lo que se ha dicho en este evento. Una parte de co-crear narrativa es agradecerles que nos sigan en redes sociales, Diálogo Nacional por la Paz, tanto en X como en Instagram, en Facebook, y que utilicen el hashtag Somos Paz, Seremos Más, y también el hashtag Paz y Teso 2026. Así como también el programa que están haciendo los jóvenes. Recordemos la importancia de los jóvenes y que nos han recordado que aquí nos gustaría ver más jóvenes conforme va pasando el tiempo y vamos organizando más eventos, nos vamos estructurando. El programa se llama Cabina Abierta, de 2 a 3 de la tarde en radio.iteso.mx, donde estos jóvenes hacen una reflexión de temas importantes sobre la construcción de paz en México y en el mundo. Es increíble y contagiante lo que uno ve cuando se pone uno acá y luego baja y se da cuenta que se ha mantenido el público todo el tiempo y que el auditorio ha estado todo el tiempo lleno. A veces se llena más, a veces menos, pero es increíble ver y sentir lo que está pasando. Vamos a continuar con el programa, pero va a haber un par de momentitos. Antes de irnos a comer, les sugerimos que se den un paseíto por la universidad, ahí que reflexionen, que les resuene todo esto que hemos vivido, y si se quieren tomar una foto y etiquetarnos también, será muy, muy bienvenido. Y a la 1:45 se va a empezar a hacer